Bien, jóvenes, una vez más, entonces, buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Ya estamos en la semana 15, la última semana. Y lo que vimos la última clase fue la corrección de Maxwell a la ecuación de Ampère, ¿no? Con la cual ya habíamos completado las llamadas ecuaciones de Maxwell. Entonces, esas ecuaciones ya las podíamos resumir para la electrodinámica de la siguiente forma, ¿no? Teníamos la divergencia del campo eléctrico era igual a ρ. Ah, ya, gracias, gracias. Listo, gracias. Ya, entonces, esto es para la electrodinámica, ¿no? Ya, entonces teníamos la ley de Gauss. Después teníamos el flujo del campo magnético. Después teníamos el rotacional del campo eléctrico, que era la ley de Faraday. Y por último teníamos la ley de Ampère corregida, ¿no? Fue la última que vimos. Entonces esto era mu sub 0 por J, y aquí aparecía la llamada corriente de desplazamiento, ¿no? Listo. Entonces estas eran las ecuaciones de Maxwell, que yo había colocado en la clase pasada, que estas eran las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿no? O sea, no es en realidad no es en el vacío, ¿no? Ahí yo cometí un error. O sea, en el vacío normalmente se refiere a cuando no hay densidad de carga ni de corriente, ¿no? O sea, en el vacío sería cuando el ρ es cero, ¿no? Bueno, a lo que me refería es que estas son las más usadas pues cuando trabajamos fuera de materiales. Cuando ya trabajamos dentro de los materiales, por ejemplo, con dieléctricos, con materiales que se magnetizan, entonces conviene utilizar otro conjunto de ecuaciones que en realidad cambian solo dos de ellas, ¿no? Las otras dos se mantienen. Eso lo vamos a comentar al final de la clase, ¿ya? Pero estas en realidad son las ecuaciones de Maxwell que sirven en todo lugar, inclusive dentro de los materiales, ¿no? El problema, por ejemplo, si usted está en un dieléctrico, es que este ρ es difícil de calcular, por ejemplo, porque este ρ sería el ρ libre, ¿no? O free, creo que le habíamos llamado, más el ρ de polarización. Entonces, como este de aquí es complicado de calcular, entonces conviene expresar, por ejemplo, la ley de Gauss solamente en función del ρ libre, ¿no? Y para eso, si usted recordará, utilizamos el vector desplazamiento eléctrico, ¿no? Que era esto. Entonces, la ley de Gauss era de esta forma, ¿no? Pero no quiere decir que esta no es válida, no, esta vale, solo que es un poco complicado de utilizarla en algunas situaciones. Bien. Entonces, esta sería la corriente de desplazamiento, el último término que habíamos encontrado en la última clase también, ¿no? Este era ID, ¿no? Que le llamábamos corriente de desplazamiento. Bien. Ahora, habíamos comentado rápidamente que esta corriente de desplazamiento es muy pequeña comparada con, disculpe, aquí es densidad de corriente. Todavía no es corriente, ¿no? Tendríamos que integrar en un área para que sea corriente, ¿no? Esta es densidad de corriente. Vamos a escribirlo mejor aquí. Así, ¿no? Listo. Entonces, lo que habíamos comentado es que esta es pequeña
Porque, por ejemplo, habíamos observado que aquí aparece el E0, ¿no? Entonces en realidad esto es pequeño, ¿no? Pero en realidad va a ser más pequeño todavía porque vamos a ver, a partir de un ejemplo, la verdadera relación que existe entre la corriente libre y la corriente de desplazamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en general en los problemas, usted puede ignorar esta corriente de desplazamiento para efectos de calcular el campo magnético. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una corriente que se propaga sobre un material y usted necesita calcular el campo magnético, entonces puede directamente utilizar, si necesita la ley de Ampère, esta ley de Ampère sin considerar esta corriente de desplazamiento. Solo en algunos casos es que esta va a ser considerable. Entonces ya usted puede imaginarse en qué casos, ¿no? Este E0 es muy pequeño. Entonces, la idea sería cuando esta derivada sea muy grande. Y para que esta derivada sea muy grande, no es necesario que el campo eléctrico sea grande. Lo que tiene que ser grande es el cambio. Entonces, si usted tiene un campo eléctrico que cambia violentamente y es muy grande, entonces ahí sí esta corriente de desplazamiento es importante y para utilizar la ley de Ampère, para calcular, por ejemplo, el campo magnético, será necesario considerar ambas, ¿no? Pero si no, en condiciones normales ella es muy pequeña, ¿no? Y se puede despreciar. Entonces vamos a ver el ejemplo que habíamos comentado al final de la clase pasada. Vamos a desarrollarlo ahora de una forma más completa. Veamos. Bien, teníamos un cable coaxial, ¿no? Esto aquí. Un segundo. Ujú. Y aquí teníamos el eje Z. Y por aquí teníamos un cable coaxial, ¿no? Ya, listo. Bien, entonces consideramos, a ver un segundo, voy a cerrar la ventana. A ver, Juan, un segundo, voy a cerrar la ventana. Ya, listo. Bien, teníamos este cable coaxial en el cual habíamos dicho que fluía una corriente, ¿no? Entonces iba por el centro, aquí había una espiral recta por el cual subía la corriente y regresaba sobre la superficie del cilindro, ¿no? Solo sobre la superficie. Entonces esto representa un cable coaxial con corriente I, ¿no? Subiendo sobre una línea recta, le vamos a poner, y bajando sobre la superficie.
del cilindro. De radio R. Entonces aquí está el cilindro radio R. Bien, entonces en esta situación queremos determinar la corriente de desplazamiento, pero si la corriente, esta de aquí, fuera una corriente que no dependiera del tiempo, entonces el campo magnético que genera tampoco depende del tiempo. Si el campo magnético no depende del tiempo, jóvenes, no va a haber campo eléctrico inducido por la ley de Faraday. El campo eléctrico va a ser cero. Y entonces, esta derivada del campo eléctrico también va a ser cero. Entonces, no hay corriente de desplazamiento. Entonces, para que haya corriente de desplazamiento, tiene que haber un campo eléctrico inducido que dependa del tiempo. Entonces, como le comento, no va a poder ser posible si es que esta corriente I es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta corriente dependa del tiempo. Entonces, le llamamos I0 por el coseno de omega t. Es como si fuera una corriente alterna, ¿no? Entonces, ahora sí, observe, ¿no? Esta corriente depende del tiempo, el campo magnético que se produce también depende del tiempo. Podemos aplicar la ley de Faraday para calcular el campo eléctrico inducido. Teniendo el campo eléctrico inducido, podemos calcular la corriente de desplazamiento con esta expresión. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Bien, entonces, ya teniendo la corriente, puedo calcular el campo magnético en primer lugar. Entonces, para calcular el campo magnético, aquí puedo utilizar la ley de Ampère, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser determinar B con la ley de Ampère. Entonces, usted recordará, hemos hecho problemas de este tipo. Para este tipo de problemas donde la corriente fluye verticalmente, inclusive hicimos el caso del cilindro, ¿no? La corriente que va sobre la superficie. Nosotros mostramos que en esos casos el campo magnético que se produce es circular, ¿no? En un problema anterior mostramos, cuando hicimos la ley de Ampère, ¿no? Mostramos que el campo magnético es circular. Así. Producido, ¿no? Por ese tipo de configuración de corriente. Entonces, el campo eléctrico, el campo magnético será algo así, ¿no? ¿Correcto? Y podemos determinar su valor. Por ejemplo, podemos tomar, este es un camino cerrado por la ley de Ampère. A este le llamamos camino C, por ejemplo. Hay que cerrarlo, ¿no? Mejor. Allá, aquí. Hay que tomar una espira, por ejemplo, así. Aquí, por ejemplo. Entonces el campo magnético es circular, significa que siempre tiene esta dirección. Entonces aquí colocamos una distancia ρ, por ejemplo, ¿no? Y utilizamos Ampère, este camino le llamamos C, y lo vamos a recorrer en la misma dirección que el campo magnético, ¿no? Entonces aplicamos Ampère sobre el camino C. Por la ley de Ampère, la forma integral, nosotros tenemos que la integral de B por diferencial de L es igual a mu sub 0 por I, por la corriente encerrada, ¿no? Entonces lo consideramos sobre el camino C. A este le vamos a llamar C1, ¿ya? De repente va a haber otros. Bien, entonces aquí el campo magnético es uniforme sobre este camino, entonces esto solo sale B y la longitud del camino, que sería 2pi por ρ. Y esto sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Observe que en este camino la corriente encerrada es solamente I.
Entonces, aquí tendríamos que el campo magnético es mu sub 0 por I sobre 2 pi rho. Bien. Entonces, de repente algunas personas deben estar pensando, pero ¿por qué estamos utilizando la ley de Ampere anterior? ¿Por qué no estamos utilizando la corregida? En la corregida hay un término debido a la corriente de desplazamiento. Entonces, justamente eso es lo que vamos a mostrar con este ejemplo, lo que ya les fui adelantando, ¿no? Que esta corriente de desplazamiento es muy pequeña comparado con la corriente libre en condiciones normales, ¿no? Por ejemplo, para esta corriente vamos a mostrar qué tan pequeña es. Usted va a ver al final que es muy pequeña. Entonces, normalmente se puede despreciar, ¿no? A menos que usted tenga, por eso le comento, eh, un cambio del campo eléctrico en el tiempo que sea gigantesco. ¿Qué tan grande? Bueno, usted lo va a ver al final. Fuera de eso, usted tiene toda la libertad de ignorarla a fin de calcular el campo magnético. Obviamente no va a ignorar eso para calcular la corriente de desplazamiento, ¿no? Si no, bueno, pues siempre le va a salir cero la corriente de desplazamiento. Al final, cuando calcule el campo eléctrico, calculará la corriente de desplazamiento. Entonces, ese término no va a interferir en nada en su cálculo, ¿no? Es un número extremadamente pequeño. Entonces, hasta aquí hemos utilizado la ley de Ampere, ignorando la corriente de desplazamiento, para calcular el campo magnético. Luego que tengo el campo magnético, yo sé por la ley de Faraday que este campo magnético produce un campo eléctrico inducido. Entonces, el siguiente paso sería determinar ese campo eléctrico inducido. Pero cuidado aquí, esto de aquí es válido para qué tipo de ρ. Esto vale para ρ. Observe donde vale este camino es entre 0 y R, ¿no? Para ρ mayor que R, usted tendría que trazar este mismo camino, pero por afuera, ¿no? En ese caso, el campo magnético va a salir cero. Porque para un camino, igual que este, solo que con un radio mayor que R, la corriente encerrada es cero. Estas dos corrientes se anulan, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y es cero para otro ρ, ¿no? O sea, para ρ mayor que R. Listo. Entonces ya tenemos el campo magnético. Bien, entonces apliquemos Faraday, pues, para calcular el campo eléctrico ahora, inducido. El siguiente paso es, determinamos el campo eléctrico inducido, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la ley de Faraday. Bien. Entonces, por la ley de Faraday, es la siguiente, ¿no? La integral de línea sobre una línea cerrada del campo eléctrico es igual a la derivada en el tiempo del flujo del campo magnético sobre una superficie S. Y esta superficie S es la superficie que está limitada por el camino que tomo aquí, ¿no? Entonces aquí le voy a poner C2 para no confundir con el camino anterior, ¿no? Entonces este S es la superficie limitada por C2. Bien, entonces recuerde que cuando vamos a utilizar Faraday, como también tenemos que construir un camino, al igual que con Ampere, entonces primero conviene entender cuál es la dirección del campo eléctrico para poder determinar qué camino utilizar. Entonces la pregunta es, este campo magnético que es circular, ¿qué tipo de campo eléctrico va a producir? Y nosotros habíamos comentado que había una técnica de visualizar la dirección de este campo eléctrico inducido, valiéndose de que análogamente las ecuaciones para el campo eléctrico y
para el campo eléctrico producido por un campo magnético y el campo magnético producido por una corriente son matemáticamente iguales. Usted recordará que hicimos eso cuando vimos la ley de Ampère, ¿no? Eran estas ecuaciones de aquí, ¿no? Pero debe estar ahí en su cuaderno, ¿no? Recordar que las ecuaciones eran estas, ¿no? Teníamos esta igual a cero. Si no habían cargas libres, ¿no? En el espacio, ¿no? Si el campo eléctrico era solamente debido a un campo magnético variante, se cumplía esta ecuación, la ley de Gauss quedaba así, y esta otra era esta de aquí. Esta era uno de los conjuntos de ecuaciones, ¿no? Y la otra era esta, ¿no? Era la divergencia de B igual a cero y el rotacional de B igual a mu sub 0 por J. Entonces habíamos dicho en aquella ocasión que estas dos son matemáticamente iguales, ¿no? Si no, entonces con el cambio de campo eléctrico por campo magnético y aquí, bueno, el correspondiente entre el J y el campo magnético, ¿no? Entonces, la idea era valerse de esta segunda, que es más fácil de recordar porque hemos trabajado bastantes problemas de campo magnético producido por corriente para encontrar pues la analogía aquí arriba, ¿no? Entonces observe, yo tengo un campo magnético que que es circular. Entonces yo tengo este de aquí que es circular. Y lo que quiero saber es cuál es mi campo eléctrico, ¿no? Entonces busco una corriente que sea circular. Así de simple, ¿no? Busco una corriente que sea circular y la dirección del campo producido por esa corriente circular va a ser la misma que el campo eléctrico que estoy buscando. Entonces, ¿qué tipo de corriente circular conocemos? Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar en la más conocida, ¿no? La del solenoide. ¿Recuerda el solenoide? El solenoide era así, ¿no? Y la corriente aquí es circular. Bueno, y para el solenoide era súper conocido que el campo magnético producido es a lo largo del eje Z. O sea, este campo eléctrico de aquí es a lo largo del eje Z, ¿no? Vector interior K. Entonces esa es la respuesta para mi pregunta. Entonces en el caso de arriba, el campo eléctrico producido por el magnético también va a ser en Z. Entonces con esta analogía de aquí, llego a la conclusión de que el campo eléctrico inducido, lo puedo escribir como EK. Así, ¿no? Entonces ya sé cuál es la dirección, pues. Entonces aquí en mi dibujo lo voy a colocar. Lo voy a dibujar, a ver, lo dibujamos con azul, pues, ¿qué tal? Entonces la dirección del campo eléctrico inducido será así. Listo. Entonces si ya sé la dirección del campo eléctrico inducido, también ya podré construir mi camino, ¿no? Esta corriente la voy a poner un poco abajo. Aquí. Entonces el camino que voy a construir para aplicar la ley de Faraday, lo voy a colocar de tal forma que sea paralelo al campo eléctrico o perpendicular. Bueno, entonces la que conviene hacer es esta, ¿qué le parece? Algo así, un rectángulo. Igual pues que en el solenoide, ¿no? Quien recuerda cómo calculamos el campo magnético en el solenoide, hicimos algo así también, ¿no? Entonces, es lo mismo, pues. Entonces a este de aquí le voy a llamar un camino 2. Lo voy a recorrer en este sentido. Ah, no, en el sentido opuesto.
para que sea paralelo al campo eléctrico, perdón, así. Y entonces, sobre este camino 2, integro el campo eléctrico. Entonces, observen que el campo eléctrico va a ser paralelo a este lado. Entonces, si esto tiene una altura, digamos que es L. La integral de línea simplemente va a ser E por L, nada más. Aquí el campo eléctrico es perpendicular al camino, sale 0 el producto escalar. Y aquí afuera el campo eléctrico es 0. ¿Por qué? Porque el campo magnético es 0 allá afuera. Entonces, si el campo magnético es 0, se aplica la ley de Faraday, el campo eléctrico va a tener que ser 0 también. Entonces solamente hay campo eléctrico aquí adentro, ¿no? Entonces, de la figura integrando, integrando sobre C2, esta primera integral va a salir E por L. Nada más. Bueno, y la siguiente sería menos la derivada con respecto al tiempo del flujo del campo magnético. Bien, podemos calcular ese flujo del campo magnético. Sería la integral sobre esa superficie S. Aquí el campo magnético lo hemos determinado en la parte anterior, ¿vale? Mo sub 0 I, 2 pi rho por Fi. Mo sub 0 I sobre 2 pi rho por eso. Y bueno, eso sería multiplicado por el diferencial de S, ¿no? Observe el diferencial de área, jóvenes. El diferencial de área sería el que está encerrada por este camino. Está aquí. Estamos integrando aquí, pues. Y hemos dicho que este S, aquí está escrito, es la superficie limitada por el camino 2. No es cualquier superficie, no, esta aquí. Claro que también hemos visto que puede ser cualquier otra que esté limitada por este, ¿no? Por este camino, ¿no? Pero esta es la más fácil, entonces podemos integrar sobre esta. Entonces aquí, voy a ponerlo, el diferencial de S es diferencial de S y la dirección es hacia adentro, ¿no? Del vector normal. La dirección del flujo positivo, como ya determiné el sentido positivo del camino, por la regla de la mano derecha, la dirección del flujo positivo es hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro de la pantalla significa que es coordenada de phi. Entonces esto de aquí también será dsfi. Bien, aquí se eliminan estos de aquí. Y aquí ya puedo a ver, algunas cosas puedo resolver menos la derivada parcial en el tiempo. Aquí de la integral sale mo sub 0 y solo depende del tiempo, ¿no? No depende del espacio sobre 2pi. Y aquí sería igual a la integral es sobre la superficie S, ¿no? Entonces la superficie S pues es una integral doble, integral de superficie. Entonces aquí tengo 1 sobre ρ y ds, ¿cómo lo puedo escribir, jóvenes? ¿Cómo puedo escribir el diferencial de esta superficie de aquí? Bueno, sería si usted toma un rectángulo muy pequeño, ¿no? La base de ese rectángulo es diferencial de ρ y la altura diferencial de z. Entonces será diferencial de ρ, diferencial de z. ¿Y cuáles son los límites de integración? Bien, los límites de integración para ρ, cuidado jóvenes, son los límites de esta superficie de aquí. No voy a poner desde 0 hasta R. No, para esta de aquí que estamos evaluando, podemos suponer que está a una distancia ρ también, ¿no? Este punto. Entonces sería desde ρ hasta R nada más. Porque aquí afuera el campo magnético es 0.
Aquí lo estamos determinando, pues. Entonces solamente vamos a integrar sobre esta parte de aquí en realidad, ¿no? Podemos integrar sobre todo, pero ya fuera el campo magnético es 0. Entonces la integral va a salir 0. Entonces sería desde ρ hasta R. Sería desde ρ hasta R. A este ρ, como es una variable de integración, le podemos llamar ρ'O'. Y para z sería desde 0 hasta L, ¿no? Listo. Entonces ahora sí. Esto sería, a ver, O sub 0i sobre 2pi. Bien, aquí tendría para z es simplemente L esto, y para ρ esto es Ln, ¿no? Ln de R y evaluado sobre ρ. Listo. Correcto. Bueno, aquí usted puede ver pues que bueno, esto era igual a eso por L, se elimina el L, ¿no? Es una constante, no depende del tiempo eso. Y aquí ya puedo tener la forma del campo eléctrico inducido. A ver, lo único que depende del tiempo es la corriente, ¿no? Entonces aquí saldría mu sub 0 sobre 2pi ln de R sobre ρ. Y aquí nos queda la derivada, ¿no? Y es I0 coseno, ¿no? Coseno le pusimos solo para verificar. Sí, la corriente es I0 coseno. Entonces la derivada va a ser I0 por omega menos seno. Entonces aquí va a ser, con este menos que está delante se hace más todo, ¿no? Sería I0 omega por el seno. Bien. Y bueno, esto sería, ¿no? El campo eléctrico inducido sería todo esto de aquí. Listo. Inclusive de forma vectorial este campo eléctrico entonces es K. Entonces ahora sí, ya tengo el campo eléctrico, puedo calcular la corriente de desplazamiento, ¿no? O primero la densidad de corriente de desplazamiento. Entonces digo, luego llegué hasta ahí, entonces ya sé quién es esto aquí. Esto era E sub 0 por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Bueno, entonces solamente tendría que derivar una vez más, ¿no? Aquí el seno, ¿no? La derivada del seno de nuevo va a ser coseno y sale un omega. Entonces esto va a quedar mu sub 0, E sub 0. A ver, vamos a arreglar esto de aquí. Vamos a poner aquí, va a salir un omega cuadrado, ¿no? Omega cuadrado. Va a salir antes de esto un ln, voy a poner el ln de R sobre ρ, y ahora sí, omega cuadrado y 0 coseno. Y abajo me quedaba un 2pi. Bien. Listo. Bien, creo que es así. Entonces, esto de aquí ya es la densidad de corriente de desplazamiento, ¿no? Entonces, aquí usted puede observar que esto es muy pequeño, ¿no? Aparece mu sub 0, E sub 0. Claro, en principio no tenemos cómo comparar esto ahorita con la corriente, porque nosotros no tenemos la densidad de corriente inicial, sino solo la corriente. Entonces, lo que conviene es encontrar cuál es la corriente de desplazamiento correspondiente a esta densidad de corriente, ¿no? Entonces calculamos también la corriente, no la densidad, sino la corriente de desplazamiento. Bueno, usted sabe que si tiene la densidad de corriente, usted puede calcular la corriente. Esto es la integral del J por, por un diferencial de área integrado sobre todo el área, ¿no? Entonces, esta corriente de desplazamiento existe para ρ entre R y 0, nada más. Entonces, para calcular la corriente total, integramos, pues, ¿no? Sobre una sección transversal entre 0 y R. Entonces, por ejemplo, sobre esta de aquí, ¿no?
sobre todo esto. Ahí tendríamos la corriente total de desplazamiento. Entonces integremos, pues. Esto va a salir. A ver, la integral de, bueno, todo esto, ¿no? Mu sub 0 es 0, 2pi, ln r sobre rho, omega cuadrado. Todo esto era i, ¿no? Lo que se le llama i nada más. Te voy a poner i, para no escribir todo. K. Y para calcular la corriente total debo multiplicar por ese diferencial de área. Bien, ese diferencial de área sería rho diferencial de phi, ¿no? Por diferencial de rho. Aquí hay que tener, ya usted tiene que tener claro cuáles son los diferenciales, ¿no? Que sería un pequeño diferencial así. Entonces esto es este lado de aquí, que es rho diferencial de phi por diferencial de rho. Rho diferencial de phi por diferencial de rho y esto acá. Bien. Entonces, como claro, es una integral de superficie, sería integral doble, pues en realidad. Listo. El phi se integra de 0 a 2pi y el rho ahora sí se integra de 0 a r. Correcto. Aquí los k's se eliminan y, a ver, integremos pues. Para phi, bueno, no hay nada que depende de phi, entonces aquí va a salir un término 2pi, ¿no? La integral de phi, ¿no? Entonces va a salir mu sub 0, e sub 0, omega cuadrado, y bueno, sale un 2pi debido al diferencial de phi, se elimina con el 2pi de aquí abajo, ¿no? Y aquí me quedaría la integral de 0 a r de lo que quedó, ¿no? Que es ln de r sobre rho por rho diferencial de rho. Esto es lo que va quedando. Bueno, esta integral de aquí conviene separarla en dos. El ln es restas, ¿no? De ln, entonces esto es la integral de 0 a r de ln de r, todo esto por rho diferencial de rho, menos la integral de 0 a r por ln de rho por rho diferencial de rho. Bien. Entonces esta primera es ln de r y nos quedaría rho al cuadrado sobre 2, ¿no? Evalúa en esos límites ese r al cuadrado sobre 2. Y aquí tendría la integral de todo esto, ¿no? Bien, bueno, integra por partes. Esto aquí es rho al cuadrado sobre 2 ln de rho menos rho al cuadrado sobre 4. 0r. Ya. Entonces en los límites, al final todo esto, ¿cuánto sale? ¿No? Bueno, eso está de más, ¿no? Esta parte es igual, ¿no? Ya. Entonces aquí evaluando, aquí va a salir rho al cuadrado sobre 2 ln de rho. O sea, este término se anula. Y solo va a quedar este último que es menos con menos más. R al cuadrado sobre 4, ¿no? Listo. Y bueno, pues ahí ya habré calculado el ID, ¿no? Entonces el ID, la corriente de desplazamiento sobre todo mi cable coaxial, es mu sub 0, e sub 0, omega cuadrado, r al cuadrado sobre 4 por i.
Listo. Entonces, observe, ¿no? Aquí ya queda súper claro lo que le decía antes, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estas corrientes, ¿no? Usted puede ver aquí, ¿no? ¿Cuánto es I de la corriente de desplazamiento con respecto a la corriente que originó todo, ¿no? Entonces esto es mu sub 0, E sub 0, omega cuadrado, R cuadrado sobre 4. Entonces recuerde los órdenes de magnitud de estos, ¿no? Este de aquí es un 10 a la menos 12. Este de aquí es 10 a la menos 7 por 4pi. Vamos a ponerle 10 a la menos 6. A ver si gusta, ¿no? Bueno, este es 8 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces vamos a ponerle que sea 10 a la menos 11. O sea, pero en realidad esto es sumamente pequeño, ¿no? Entonces, el radio, bueno, imagínense el radio de un circuito como este, como un cable, ¿no? Un cable coaxial, es muy pequeño, ¿no? Debe ser a lo más 1 centímetro, ¿no? Y eso, que eso es bastante, es de milímetros, ¿no? Entonces, normalmente el radio es milímetro 10 a la menos 3 por 2, 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, imagínense, pues esta cantidad, solamente con estos términos de aquí, y es más o menos 10 a la menos 23. Entonces, es extremadamente pequeño, pues. 10 a la menos 23 comparado con I. Solo en el caso en que este omega, por eso le decía, ¿no? Sea muy grande, y ya usted está viendo qué tamaño, por ejemplo, 10 a la 10, al cuadrado 10 a la 20, esto se convierte en algo considerable, ¿no? Y justamente el omega, usted recordará, como la corriente tiene esta forma, el omega dicta el cambio, ¿no? La frecuencia, ¿no? La frecuencia es, a ver, la frecuencia es omega sobre 2pi, ¿no? Sí, me parece que es así. Entonces, imagínense, pues esto tendría que ser gigantesco, ¿no? Del orden de 10 a la 10, ¿no? ¿Eso cuánto es? En hertz. Eso es más o menos, a ver, mega es 10 a la 6, mega, giga 10 a la 9, o sea, claro, gigahertz, una cosa así, ¿no? Entonces, eso es pues extremadamente grande, ¿no? La corriente que usted tiene en casa es más o menos del orden de 60 a 70 Hz. Eso no es nada, pues 60 a 70 Hz, ¿no? Entonces, la corriente de desplazamiento de la corriente alterna que recibimos en casa, pues es recontra despreciable, ¿no? Solamente 60 Hz, compare esto, pues, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de análisis justifica por qué al principio de todo, cuando comencé a calcular el campo magnético, aquí, desprecié la corriente de desplazamiento. No la utilicé para calcular el campo magnético debido a Ampere, ¿no? Entonces aquí no la he utilizado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas lo justifican, ¿no? Entonces, de nuevo, a menos que el omega sea muy grande, y ese omega tiene que ver con el cambio de los campos, a menos que sea extremadamente gigante, esto de aquí es despreciable, ¿no? Esta corriente de desplazamiento. Pero aún así, bueno, lo hemos calculado en este ejemplo, ¿no? Bien, entonces este ejemplo me parece que es bastante completo. Bueno, ya, eso sería, ¿no? Entonces voy a poner el comentario, ¿no? A menos que omega sea muy grande, y D puede despreciarse para el cálculo de B vía ley de Ampere. Obviamente, como le digo, usted no lo va a despreciar
para calcular la corriente de desplazamiento, ¿no? Pues no le va a salir cero, ¿no? Si le piden calcular la corriente de desplazamiento, no, ahí no lo va a despreciar, ¿no? Si ya tiene el campo eléctrico inducido, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, ¿alguna duda sobre este problema? Bien, si no hay dudas, entonces continuamos. Ya, hasta aquí viene la PC, ¿no? Hasta aquí viene la PC. Entonces es un problema bonito porque involucra pues básicamente todo lo que hemos hecho, ¿no? Desde magnetostática. Listo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer a continuación eh, va a ser lo último que hagamos en el curso, ¿no? Entonces, como le comenté en la clase pasada, estuve pensando mucho cómo cerrar el curso, pensé en hacer ondas electromagnéticas, pero vi que, bueno, pues el tiempo iba a quedar corto, iba a ser muy apretado todo. Entonces, lo que he decidido es explicarles a ustedes cómo cambian las ecuaciones de Maxwell cuando consideramos solamente cargas y corrientes libres. Que en realidad cuando usted busca las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, si usted lo pone en el Google, ¿no? Ecuaciones de Maxwell, usted va a ver que aparecen, no en muchos casos, no la forma como las hemos presentado aquí arriba. En algunos casos sí, ¿no? O sea, no es siempre, ¿no? Pero en muchos casos no va a aparecer así, ¿no? Sino van a aparecer en función de vector D, desplazamiento eléctrico, y aquí va a aparecer un vector H en lugar del campo magnético, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es explicarle más o menos, o juntos, ¿no? Desarrollar quiénes son esos vectores, tener una idea intuitiva, sin entrar mucho en la demostración, quiénes son estos vectores, ¿no? Bien. Entonces, usted recordará que cuando vimos la polarización de la materia debido a la presencia de un campo eléctrico, nosotros habíamos visto que la materia está conformada por pequeños momentos dipolo eléctrico que se orientan aleatoriamente, pero que en la presencia de un campo eléctrico externo, estos dipolos adquieren una orientación preferencial, ¿no? Entonces se van a alinear algo así de repente. No totalmente, pero van a tener una tendencia a alinearse. Cada uno de estos representa un pequeño dipolo eléctrico. Porque nosotros habíamos visto cuando hicimos dipolo que la fuerza resultante sobre un dipolo en la presencia de un campo eléctrico es cero, pero que sí había un torque. Y el torque hacía pues que este dipolo se oriente, ¿no? En la dirección del campo eléctrico, ¿no? Recordando, este es dipolo eléctrico, ¿sí? Bien, entonces, para el magnetismo pasa algo similar. Usted podrá observar que algunos materiales tienen un campo magnético, sin embargo, usted, digamos, a nivel macroscópico no observa una corriente. Hemos dicho que el campo magnético es producido por corrientes eléctricas. Entonces, por ejemplo, si usted toma un imán, el imán que tiene usted en su casa, entonces usted ve un campo magnético, ve la presencia a través de la interacción del campo magnético, pero la pregunta es, ¿y dónde está la corriente? Bueno, es más o menos lo mismo lo que pasa que lo que hemos visto aquí. Entonces, estos materiales, lo que pasa es que a nivel microscópico tienen también una corriente, se comportan como si tuvieran una espira. En este caso es debido al movimiento del electrón. Entonces, en el modelo clásico, usted tiene un núcleo y unos electrones orbitándolo. Ese es en el modelo clásico. El movimiento de estos electrones orbitando el núcleo es como si usted tuviera una pequeña espira de corriente.
Recuerde que la corriente es carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo. Entonces, los electrones al estar dando vueltas, entonces también se les puede asociar una corriente, ¿no? Que sería la carga, o sea, ellos mismos, que atraviesan una sección de esa trayectoria circular por unidad de tiempo. Pero no es solamente debido a eso. En el caso de la materia, los electrones no solamente están orbitando el núcleo en el modelo clásico, sino que también los electrones tienen una especie de giro sobre su propio eje. De la misma forma que la Tierra orbita al Sol y también rota sobre sí mismo, al electrón también se le puede asociar un giro. Este giro se le llama spin. Entonces, claro, esto es dentro del modelo clásico, ¿no? En realidad, pues el electrón no es una bolita que rota, ¿no? Pero eso es una buena representación. Entonces, debido a este giro, también el electrón produce, ¿no? Un campo magnético. Nosotros hemos visto un ejemplo en el cual hemos calculado el campo magnético producido por la superficie de una esfera que rota, ¿no? Entonces, más o menos es eso, ¿no? El electrón, como si también rotando sobre su propio eje, teniendo un spin, puede generar, ¿no? Un campo magnético. Entonces, a nivel microscópico, la materia también tiene un pequeño momento dipolo, solo que el dipolo ya no va a ser este. Este de aquí era el llamado dipolo eléctrico, ¿no? Dipolo eléctrico. Ya no va a ser este, ¿no? Sino va a ser el llamado dipolo magnético, ¿no? Entonces, por el otro lado también voy a poner aquí la materia. Está a nivel microscópico llena de dipolos que están orientados de forma aleatoria. En la presencia de un campo magnético externo, estos pequeños dipolos de corriente se empiezan a orientar, ¿no? A ver, por ejemplo, así. Se empiezan a orientar con un sentido preferencial, ¿no? Estos son como si fueran espiras de corriente, ¿no? Pequeño. Algo así. De tal forma, usted sabe que una espira, una pequeña espira de corriente pequeña, le podemos asociar un pequeño vector que se le llama dipolo magnético, ¿no? Esto lo vimos rápidamente, ¿ya? En la primera clase de magnetismo, no sé si usted recuerda, calculamos el torque debido a una espira. En este caso tomamos una espira cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y el torque vimos, yo le comenté que el torque era proporcional a una cantidad que le llamábamos dipolo magnético. Es esto, pues, ¿no? Entonces, en la presencia del campo magnético externo, ellas tienden a orientarse en este sentido preferencial. Ahora, esto entonces es el dipolo magnético, ¿no? Ahora, a diferencia del dipolo eléctrico, los materiales no solamente se orientan o tienden esta preferencia a orientarse en la dirección del campo magnético, sino que algunos materiales tienen el comportamiento que su orientación de sus dipolos es opuesto al campo magnético, o sea, en sentido totalmente opuesto. Esos materiales se llaman materiales diamagnéticos. Los materiales cuyos momentos dipolos se orientan en el sentido del campo magnético externo se llaman paramagnéticos. Y también hay otro tipo de materiales en el cual, pues, inclusive después que usted retira el campo magnético externo, ellos continúan con sus dipolos orientados. Esos son los materiales ferromagnéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las diferencias con respecto al campo eléctrico, ¿no? A lo que pasa al aplicarse un campo eléctrico sobre algunos materiales. Entonces, si usted tiene curiosidad, ¿cuál es la forma de este dipolo magnético? Recuerde que el dipolo eléctrico, el P, era la carga por la separación, ¿no? Entre las dos cargas. Bueno, el dipolo magnético es algo parecido, ¿no? Es la corriente asociada a esta espira por el área, ¿no? Este aquí es área, ¿no? Del pequeño
de la pequeña espira, ¿no? Esto no era área, esto era separación. Entonces, más o menos ese es el origen, ¿no? De por qué en la materia tenemos estos dipolos eléctricos y magnéticos. Bien, esto es a nivel microscópico, pero nosotros también, como hay bastantes dipolos aquí, podemos asociar un vector P, y a este vector P, en este caso, le podemos llamar que es el momento dipolo, dipolo eléctrico por unidad de volumen, ¿no? Entonces no interesa un pequeño dipolo, lo que interesa es una cantidad un poco macroscópica, que sería cuál es el momento dipolo, o sea, la suma de todos estos momentos dipolos pequeñísimos, pero por unidad de volumen, ¿no? Entonces a este le llamamos el vector P. De la misma forma, para el caso de la magnetización de la materia, podemos utilizar el vector M. Este vector M es el momento dipolo magnético por unidad de volumen. Y justamente son estos vectores dipolo eléctrico por unidad de volumen y dipolo magnético por unidad de volumen que van a producir la definición de, por ejemplo, en este caso, del vector desplazamiento eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Como le comento, una vez que la materia se polariza, es difícil calcular el campo eléctrico en un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínese que usted tiene un plano conductor aquí, descargado, conectado a tierra, y usted trae una carga positiva en esta región, y usted quiere calcular el campo eléctrico en algún punto del espacio. Solo por traer esta carga positiva en esta región, este plano se polariza, se empieza a crear cargas de polarización aquí, debido a esta carga positiva. Entonces son cargas eléctricas inducidas. Entonces, si usted quiere calcular el campo en algún lugar, va a tener que considerar tanto esta de aquí como esta de aquí, lo cual es un problema. Porque estas de aquí usted no sabe fácilmente cómo se distribuyen, su densidad de carga no es uniforme, etc. A esta carga de aquí se le llama carga libre. Y a esta de aquí, carga de polarización. A esta de aquí, ¿no? Entonces, cuando usted aplica la ley de Gauss, por ejemplo, usted tiene ambas, ¿no? La densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización. Entonces, esto aquí es un problema de cálculo. Entonces, aquí es un problema para calcular. Entonces, este vector dipolo eléctrico por unidad de volumen me va a permitir utilizar la ley de Gauss de una forma más simple. Porque se demuestra utilizando bueno, algunos argumentos, lo cual nosotros no vamos a entrar en el detalle en este momento. Se demuestra que la densidad de carga de polarización está relacionado a este momento dipolo eléctrico de la siguiente forma. Se demuestra que la densidad de carga de polarización sobre el material es igual a menos la divergencia del vector P. Y también sobre la superficie del material que sea polarizado se induce una densidad de carga de polarización, que es P por N. N es el vector normal a la superficie, ¿no? Entonces, esto de aquí es más o menos cómo se polariza, cuál es la densidad de carga de polarización del material. Entonces, tomando en cuenta esto, observe que la ley de Gauss se puede transformar de la siguiente forma, ¿no? Usted tenía la ley de Gauss, es esta, la cual vale siempre
sobre E0, ¿no? Este E0 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y esto de aquí, de nuevo, es la densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización. Pero esta densidad de carga de polarización, entonces lo puedo calcular con el vector P, y esto sería menos la divergencia del vector P. Entonces observe, aquí puedo pasar a restar este término, ¿no? Y tomar la divergencia de todo, ¿no? Entonces paso a restar este término de aquí y me quedaría la divergencia de E sub 0 por E más P. Y haciendo esto, aquí solamente queda la densidad de carga libre, lo cual es mucho más fácil de calcular porque yo siempre tengo control de la densidad de carga libre. Entonces, esta forma de la ley de Gauss es mucho más útil. Es a este término, al que se le define como el vector desplazamiento eléctrico. Esta es la definición fundamental del vector desplazamiento. Así se define. Entonces, este vector desplazamiento eléctrico satisface la siguiente ecuación, que la divergencia de él es igual a la densidad de carga libre. Nosotros ya habíamos visto esta ecuación, solo que lo habíamos hecho, yo le había comentado que no es una demostración formal cuando lo hicimos, ¿no? Simplemente hicimos un ejemplo sobre cómo se había polarizado un material dentro de un capacitor, ¿no? En realidad, la demostración formal viene de aquí, esta es la definición formal, ¿no? Claro que nosotros no hemos demostrado formalmente por qué la densidad de carga de polarización tiene esta forma, ¿no? Esto aquí ya, usted lo puede encontrar en varios libros de electromagnetismo, ¿no? Inclusive el propio libro Griffiths, ¿no? Nosotros no vamos a dedicarnos a esto porque nos tomaría un par de semanas por lo menos, ¿no? Entonces, simplemente le coloco cuál es la expresión, pero se puede demostrar esto, ¿no? Entonces, esta sería la definición formal del vector desplazamiento eléctrico. Entonces, hay algunos materiales que se llaman materiales lineales, en el cual en estos materiales el vector P de polarización es proporcional al campo eléctrico. Entonces hemos dicho que el vector P es el momento dipolo por unidad de volumen. Cuando aplico un campo eléctrico a un material, los dipolos se alinean. Entonces he de esperar que este momento dipolo sea proporcional al campo eléctrico. Ahora, no siempre es proporcional al campo eléctrico. A veces es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, etc. Pero algunos materiales satisfacen que es proporcional. Entonces, para estos materiales que le llamamos lineales, el vector P lo puedo escribir como una constante que multiplica el campo eléctrico. A esa constante se le escribe así. Esto de aquí es el famoso E0, que lo conocemos, y este nuevo valor, que también antes lo habíamos comentado, es lo que se llama como susceptibilidad eléctrica. Entonces ya usted tiene una noción un poco mejor de qué es la susceptibilidad eléctrica, ¿no? Es justamente la reacción, la respuesta del material a polarizarse en la presencia de un campo eléctrico externo. Entonces, materiales que sufren mayor polarización debido a un campo eléctrico externo, se dice que son más susceptibles, pues, de ahí viene su nombre, ¿no? Son más susceptibles eléctricamente al campo eléctrico. Entonces, varía de material en material, este valor, la susceptibilidad eléctrica. Pero utilizando esto, podemos reescribir el vector D, ¿no? De la definición. Observe que está la definición del vector D. Entonces, con esto, ¿no? El vector D, que inicialmente era E sub 0 por E más P. Ahora utilizando este valor para los materiales lineales, bueno, vamos a poder factorizar E sub 0 y el campo eléctrico. Va a ser E sub 0 por 1 más la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. A todo este término que está aquí es lo que usted ya conoce como E, nada más.
la permitividad del medio. Esto es la permitividad del medio. Esto también lo vimos antes. Entonces, todo esto, que es igual, es AE por E. Entonces, de aquí viene que aplicamos la ley de Gauss con el desplazamiento eléctrico y después para llegar al campo eléctrico solamente dividimos entre la permitividad del medio, ¿no? Porque esto es la permitividad del medio. Entonces, esta es la forma de trabajar cuando se polariza la materia, ¿no? Entonces observe que en este caso, en la ecuación de Maxwell, vamos a reemplazar la primera ecuación de la divergencia del campo eléctrico por esta. Por eso es que usted va a encontrar que las ecuaciones de Maxwell a veces son escritas utilizando el vector D. Esta es la razón, pues. Ahora, todo esto que hemos visto, este razonamiento para la polarización de la materia debido a un campo eléctrico externo, también pasa con los campos magnéticos. Entonces, en este caso se dice que el material no se usa mucho que es polarizado. Bueno, se puede decir que es polarizado magnéticamente, se utiliza más que es magnetizado, ¿no? Entonces, el material sufre un momento magnético por unidad de volumen. Entonces, de nuevo, si usted tiene, por ejemplo, un material en el cual se presenta un campo magnético externo, por ejemplo, podemos tener un campo magnético, no sé, de esta forma, uniforme. Y en esta región colocamos un material. Y ahora nos piden calcular el campo magnético en cualquier punto. Bueno, este material, debido a este campo magnético, también se magnetiza, crea pequeños momentos dipolo. Estos momentos dipolo van a crear también corrientes de polarización. Observe que los momentos dipolo son asociados a pequeñas corrientes. Entonces, cuando usted calcule el campo magnético en otro punto, esto va a ser debido a la corriente, ¿no es cierto?, que generó este campo. Por ejemplo, la corriente puede ser de un solenoide, el campo magnético externo, debido a esa, y también debido a las corrientes de polarización en el material. Entonces, aquí hay dos corrientes, ¿no? Está la corriente libre, si usted gusta, más la corriente de polarización. Esto no tiene nada que ver con la corriente de desplazamiento, jóvenes. Esto es otra cosa. Esto es debido a que el material se ha magnetizado. Entonces, esto es un problema, puede trabajarlo, ¿no? De nuevo, este es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo mismo que hemos hecho para el campo eléctrico. Se construye este vector y se puede mostrar que a partir de este vector momento dipolo magnético por unidad de volumen, puedo calcular cuál es la corriente de polarización en los materiales. Entonces, la corriente de polarización es el rotor de M. Y sobre la superficie del material, también se genera una corriente de superficie. Recuerde que para la corriente sobre superficie utilizamos el vector K. También este es de polarización. Y esta se calcula como M por N. Entonces, con ayuda de estas de aquí, vamos a definir otro vector, que es el análogo del vector desplazamiento eléctrico, en el cual la ecuación de Maxwell solamente se preocupe por la densidad de carga libre, ya no por esta. Entonces, si usted observa la ley de Ampère ahora, que era que el rotacional del campo magnético es mu sub 0 por J, ¿no? Esta era la ley de Ampère. Entonces el mu sub 0 lo paso a dividir. Solamente me quedaría J. Y aquí sería sobre mu sub 0, 1 sobre. ¿Sí? Y este J es el J libre más el J de polarización. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, este J de polarización ya mostré aquí arriba que se puede escribir en función del vector de magnetización. Es el rotor de M. Y esto lo paso a restar, pues. Al igual que el otro lado, ¿no? Si lo paso a restar y le aplico, ¿no? Y factorizo, pues, el rotacional. Aquí me va a quedar D sobre mu sub 0 menos M. Esto entonces sería la corriente libre.
Y aquí usted puede observar, pues, ¿no? Que la ley de Ampere se puede expresar aquí, solamente en función de la corriente libre, es a este término al que se le llama el vector H. Esta es la definición. Entonces es un vector auxiliar, un campo auxiliar. Algunos libros le ponen de frente a este campo magnético. Entonces, si usted revisa el SADICU dice que esto es campo magnético, ¿no? Bueno, no es que esté mal, ¿no? Sino que de repente usted puede generalizar de una vez para solamente utilizar corrientes libres, ¿no? Y de esta forma llamar el campo magnético, si usted gusta, ¿no? Bueno, históricamente el campo magnético es el B, este de aquí, ¿no? Que involucra tanto a corrientes libres como de polarización. Pero si usted lo ve así y usted ve que le llaman campo magnético, ya usted sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Este de aquí solamente considera las corrientes libres, nada más. Entonces, con la ley de Ampere va a quedar así. J. Entonces ya queda un poco más simple, ¿no? Solamente con la corriente libre. De nuevo, existen los materiales lineales y en estos materiales existe una relación directa, en este caso para calcular el vector momento magnético por unidad de volumen. Estos materiales, entonces se observa que cuando usted le aplica un campo magnético externo, la magnetización que sufren es lineal. Entonces, es lineal, pero ahora con H. A este término, de nuevo, se le llama susceptibilidad magnética. Entonces, un material que tiene alta susceptibilidad magnética es aquel que se magnetiza fácilmente en la presencia de un campo externo, ¿no? Y un material con baja susceptibilidad magnética es aquel, pues, que se resiste, ¿no?, a la magnetización. Entonces, esto cambia de material en material. Utilizando esto, podemos también reescribir, por ejemplo, ¿quién es B? El campo magnético. Entonces podemos, de esta parte de aquí, observe, de la definición del H, podemos despejar el B, ¿no? El B sería H más M por mol sub 0. Entonces, mol sub 0, H más M. Pero el M es la susceptibilidad magnética por H. Entonces, ¿no? A ver, aquí es así más o menos. Ya. Entonces aquí podemos también factorizar y tendríamos mol sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética y todo esto por H. Entonces a este término de aquí, a todo esto aquí que está aquí adentro, es lo que se le llama la permeabilidad magnética simplemente, ¿no? Todo esto de aquí es lo que se le llama Mo. Observe la analogía, ¿no? Por lo que pasa en el campo eléctrico. Entonces, si usted quiere librarse de las corrientes de magnetización, utilice la ecuación de Ampere o la ley de Ampere con H. Luego que calcula H, simplemente lo multiplica por la permeabilidad eléctrica del medio y va a tener el campo magnético original. Es análogo a lo que pasaba antes aquí. Entonces, resumiendo, con estas ecuaciones, ¿no?, tanto esta, la ley de Gauss y la ley de Ampere, entonces puedo reescribir las ecuaciones de Maxwell. Entonces digo, luego, las ecuaciones de Maxwell van a ser las siguientes, ¿no? Bueno, inicialmente eran estas, ¿no? Voy a escribir como eran inicialmente.
aquí, por último, era la ley de Ampère. Entonces, con lo que acabamos de ver, esto se transforma en ¿qué? Entonces, la que cambia es aquí, ¿no? La que cambia es donde aparece tanto densidad de carga como corriente, ¿no? Entonces, aquí quedaría la divergencia de D del vector desplazamiento eléctrico es igual a la densidad de carga libre, ¿no? Así. Entonces, este de aquí queda igual. Este de aquí también queda igual. Y esta última de aquí también cambia, ¿no? Aquí va a ser el rotor de H. Esto aquí va a ser la densidad de carga libre, o free, como le habíamos puesto antes, ¿no? Más la derivada parcial del vector desplazamiento eléctrico en el tiempo, ¿no? Entonces, observe, muchas veces usted va a encontrar así las ecuaciones de Maxwell, de esta forma. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Y ni siquiera va a encontrar que dice libre, solamente lo va a encontrar así. Pero usted ya tiene que entender que cuando se aplica el vector de desplazamiento eléctrico, esto de aquí es libre. No tome en cuenta la densidad de cargas de polarización. Aquí también ni siquiera va a encontrar que dice libre, solamente lo va a encontrar J. Usted tiene que entender que hay una diferencia entre este y este. De nuevo, no significa que estas primeras no son válidas, son muy válidas. Valen siempre. Lo que pasa es que el J es difícil de calcularlo, sería el libre más el de polarización. Entonces conviene a veces utilizar esta de aquí. Ahora usted entenderá de forma más clara por qué a esta corriente de aquí, observe, por qué esta corriente se le llamaba de desplazamiento. ¿Por qué cree que se le llamaba desplazamiento? Porque en realidad está asociada al vector desplazamiento eléctrico, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre, ¿no? Corriente ya se sabe por qué, ¿no? Es corriente porque es como el J, ¿no? Y de desplazamiento porque está asociada al vector desplazamiento eléctrico, por eso. Entonces de ahí viene su nombre, ¿no? Cuando aplique estas últimas ecuaciones, tiene que recordar que después usted que determinó el D, puede pasar al campo eléctrico utilizando esta relación. Y cuando calcule el vector H, si quiere calcular el campo magnético, usted puede pasar esta relación. Entonces, por ejemplo, si usted lee o si usted consulta el libro del Sadiku, entonces el Sadiku, creo que es el capítulo 2 que empieza a ser ya electrostática. El capítulo 1 hace, creo, un resumen del cálculo vectorial, qué cosa es divergencia, rotacional, etcétera. Pero ya cuando empieza a ser electrostática, el primer tema, ¿no? Él dice, bueno, lo presenta nomás al campo eléctrico, ¿no? Se lo presenta en una línea y a partir de eso dice, bueno, pero nosotros vamos a trabajar con D. Y todo hace con D. Se ley de Gauss con el vector de desplazamiento eléctrico, etcétera. Todos los problemas se esconden. No hay ningún problema con él. Después, cuando entra en magnetostática, le presenta el campo magnético y después trabaja con H siempre. Después presenta y trabaja con H. Usted siempre puede regresar de uno hacia el otro con estas relaciones de aquí. Entonces no voy a pensar que, bueno, pues es el H, es algo mucho más complejo. No, es lo mismo, ¿no? Solamente que cumple esta relación de aquí, ¿no? Entonces, el Sadiku, que es un libro de ingeniería, ya le muestra cómo se trabaja, ¿no? El campo eléctrico, el campo magnético. Y como le comento, el Sadiku inclusive a este D le llama campo eléctrico. Y a este le llama campo magnético. A esto no le llama campo eléctrico. A este le llama flujo. Flujo eléctrico, flujo magnético. Bueno, ese ya es una cuestión ya de conveniencia, ¿no? De cada autor, ¿no?
Pero yo les muestro aquí cuál es la relación entre ellos para que ustedes, pues, siempre que lo vea, no vaya a sorprenderse, ¿no? Y entienda cuál es el origen de estos nuevos vectores que aparecen aquí. Bien, listo, jóvenes. ¿Alguna duda por ahora? Hoy podría pasar la grabación de esta clase para estudiando. Ah, ya, claro, hoy día subo la grabación de esta clase, entonces. El día viernes voy a hacer un par de ejemplos sobre esto. No hay mucho que hacer, como le comento, es todo igual que lo que hemos hecho, ¿no? Simplemente es hacer estos cambios, nada más, ¿no? Le comentaré algunos ejemplos, ¿no? Para que lo vea, ¿no? Y bueno, pues este ya es el cierre del curso, ¿no? Después, el mismo día viernes, no, el viernes es en la mañana que vamos a hacer una clase y después el viernes en la noche voy a hacer un seminario. Entonces el viernes tenemos dos clases, ¿no? A las 8, como usualmente tenemos clases, donde voy a hacer ejemplos, ¿no? Algún resumen de repente, ¿no? Algunos ejemplos considerando este cambio y en la noche, ahorita hablamos del laboratorio, un segundo. Y en la noche, además, voy a hacer un seminario, ¿no? De problemas, ¿no? Ahí ya les comento a Viernes no qué hay hora, PC, tal vez. bro. ¿Cómo? Viernes no hay PC. Ah, como ustedes tengo PC, ¿no? Ah, ya, gracias por avisarme, ya estaba planeando otra cosa ya. Yo pensé que su PC de ustedes es el miércoles, ¿no? No, entonces, perdón, rebobino. Gracias por interrumpirme, discúlpenme. No, el viernes es PC, pues el viernes hay PC, claro, gracias, ahí ya veo ya, pues. Sí. No, entonces, olvídenlo. El viernes, yo pensé que su PC era el miércoles. No, el viernes hay PC. En la PC no entra esto, hemos dicho, la PC llega hasta lo que hemos visto de eh, corriente de desplazamiento, ¿no? Ya, entonces sí, pues. El viernes hay PC y en la noche tendremos, pues, un seminario, ¿no? A las 9 y ahí nos quedaremos un par de horas, ¿no? Absolviendo dudas, resolviendo algunos ejemplos para que sería el seminario previo, pues, al final, ¿no? El final que es el día, recordando, es el día 5 o me equivoco, sí, es el día 5 el final, a las 8 también, ¿no? Bien, entonces ahora otra cosa, bueno, hasta aquí llegamos hoy, ¿no? Otra cosa, me hablan de laboratorio, ¿qué es lo que pasó con el laboratorio? A ver, hay algunas consultas sobre el laboratorio. Solo, a ver, mm, ya. ¿Qué pasó? O sea, probablemente ya su grupo ha completado sus laboratorios y de repente prefiere invertir el tiempo para estudiar, ¿no? Ahora, el problema es hacerlo. Ya, yo puedo dar más tiempo, el problema es solo, ¿no? Solo es. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nadie en su grupo quiere hacer ya el último laboratorio, quiere dedicarse a estudiar, lo cual es totalmente entendible, pues, ¿no? Si la persona ya ha hecho sus laboratorios, no puede invertir su tiempo mejor para estudiar, ¿no? Es el caso, se quedó sin, el grupo ya no quiere seguir ya. Mm, pero intenta encontrar a alguien, pues, ¿no? No sé si tiene un grupo de WhatsApp ahí, con los compañeros, de repente alguien quiere participar, ¿no? Obviamente, pues sí, usted solo va a encontrar una persona que quiere poner su nombre y no quiere participar, ya pues ahí ya, en ese caso ya usted lo puede presentar solo, ¿no? Entonces, intente lo posible hasta el viernes encontrar bueno, no hasta el viernes, ¿no? Sino estos días encontrar un compañero, ¿no? Por más que usted encuentre un compañero, si ve que el compañero no quiere participar, solo quiere poner su nombre, entonces en ese caso usted presente su informe solo, pues, ¿no? Ya, ese sería un caso extremo, ¿no? Pero, en lo posible intente encontrar a alguien. Ahora, más tiempo. ¿Para cuándo dijimos ese laboratorio? Lo que pasa es que no quisiera entrar a la semana de, no quisiera llegar a la semana de finales
con el laboratorio todavía pendiente, ¿no? Porque las semanas finales es mejor que ustedes se dediquen a estudiar, pues, para sus finales. Pero, entonces, como hemos dado bastante tiempo, inicialmente era para el viernes 26, ¿no? Pero bueno, y, si ya, inicialmente es hasta el 26, pero voy a dar una tolerancia especial, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, la tolerancia que sea, ¿qué les parece? Hasta el martes 2, yo creo que es suficiente, ¿no? 8 días, no, son varios días más, ¿no? 1, 2, 3, 4 días más, ¿no? Lo que sí no quisiera es llegar a la fecha de nuestro examen final ya con laboratorio, ¿no? Que los puede distraer bastante, ¿no? Entonces yo creo que hasta el martes 2 es, ya usted tiene un final de semana más y un día más, ¿no? Espero eso no interfiera pues con su semana de finales, ¿no? Te voy a poner aquí, ¿no? Yo creo que hasta el martes 2 está bueno, ¿no? Entonces, entrega del lab 7, ¿no? Martes 2, ¿ya? Entonces intente encontrar a alguien, en caso no encuentre a nadie, bueno, pues, caso no encuentre a nadie, bueno, puede presentarlo solo, ¿no? Hasta las 23 horas y 59 minutos. ¿Ya? Entonces, esa es la tolerancia que vamos a dejar en este caso. A ver, de otras cosas que me dicen. El Labo 5 y la PCD lo va a subir. Sí, lo tengo que subir, ¿no? Porque ahora la pregunta es cuándo. Espero subirlo hoy día, pero no prometo que puede ser mañana. Pero no prometo que sea hoy día, puede ser mañana. Los solucionarios ya están en YouTube, ¿no? Ayer en la noche subí el solucionario de la PC3, de la primera y de la segunda pregunta. Entonces puedo ir viendo el solucionario, ¿no? Ahora voy a intentar subir la PC3 y el App 5 hasta mañana, como máximo, ¿no? Sí, listo. Bien. Bueno, pues jóvenes, entonces ya nos estaremos viendo el día viernes, ¿no? Usted estudie, ¿no? Hay varios problemas que usted puede ir practicando, ¿no? Inclusive los propios problemas que del parcial, ¿no? De repente el viernes podemos comentar el Sócrates, inclusive, ¿no? Los problemas del Sócrates, etcétera. ¿Sí? Profe, Sí. esto de magnetización viene en el final, ¿no? Ujú. Sí, Sí, ahí. magnetización sí puede venir en el final, ¿no? Pero a este nivel, ¿no? O sea, como le digo, no vamos a entrar a un nivel muy profundo sobre, más o menos lo que estamos comentando aquí, los ejemplos que haré el día viernes en la noche también, ¿no? No una cosa muy complicada, ¿no? Son cosas bastante simples, ¿no? Ya, más o menos a ese nivel nada más, ¿no? Inclusive puede entrar como pregunta de Sócrates, ¿no? Puede entrar como una pregunta teórica también, etcétera, ¿no? Pero así para desarrollar un cálculo largo, complejo, no. Hasta porque no lo hemos trabajado mucho, ¿no? Mi intención era más, ya que estamos cerrando el curso, me pareció pesado cerrar el curso con ondas electromagnéticas, ¿no? Me pareció que íbamos a entrar a un tema largo y pesado al final del curso, ¿no? Entonces, prefería dejar ondas electromagnéticas, ustedes lo van a ver en otros cursos, y me pareció más importante de repente comentar esto, ¿no? Que es lo que usted va a ver siempre, ¿no? Sí, las respuestas del Sócrates de la PC3, cuando yo les dé la nota cuando publique las notas de la PC3, les voy a dar también las claves, ¿no? ¿Sí? En la PC viene desde Faraday. Bueno, eso ya es difícil de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahorita todo está involucrado, ¿no? Por ejemplo, el problema que hemos hecho hoy día, en la primera parte es un problema para calcular corriente de desplazamiento, pero usted necesita utilizar amperes, ¿no? Entonces ya ahorita ya es difícil ver desde dónde viene, ¿no? Entonces, la pregunta puede ser, ¿no? Calcule corriente de desplazamiento, pero puede ser pues que involucre ley de Ampere, ¿no? Puede ser que involucre campo eléctrico, ¿no? Ya, entonces es difícil decirle desde dónde viene, ¿no? O sea, enfoca en los últimos temas,
pero por ejemplo, ¿cuál es el último tema? Ecuaciones de Maxwell. Sin vector de desplazamiento eléctrico, vector H, ¿no? Pero ecuaciones de Maxwell ya las hemos completado, ¿no? Ecuaciones de Maxwell, pues, observe que está amarrado el campo eléctrico, el campo magnético. Entonces ya ahorita es complicado decir, ¿no? Desde dónde viene. Obviamente no va a venir, por ejemplo, un problema de circuito RC. Eso de ahí no tiene nada que ver, ¿no? O no viene, pues, un problema, no sé, de capacitor, por ejemplo. Eso no. Pero ahora, ley de Ampere puede aparecer, ley de Gauss, ¿no? Bien, entonces sería eso, jóvenes. Ya nos estamos viendo entonces el día viernes, ¿no? Para la PC. Que tengan buena semana. Chao. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Ya, chao. Hasta luego, Chao con profe. todos. Chao.